Uno nunca cree que el enemigo más grande pueda estar durmiendo bajo su propio techo. Y lo que yo creía, que era mi vida, se desmoronó un sábado por la mañana por culpa de un simple macizo de flores, unas plantas que ni siquiera me gustaban. Y fue allí, en la tierra húmeda, que descubrí que el peor enemigo que tenía dormía a 10 metros de mi cama. Déjenme presentarme. Soy Néstor. Tengo 49 años, como dije. Soy dueño de una distribuidora de material eléctrico aquí en la Ciudad de México. Algo mediano, ¿saben? No soy ningún millonario, pero me partí el lomo toda la vida para tener lo que tengo. Empecé hace mucho, con una combi vieja, cayéndose a pedazos. Yo manejaba y Marta, mi esposa, iba en el asiento del copiloto con una libretita anotando pedidos. Comíamos tortas de jamón dentro de la combi, sudados, pero teníamos un plan. Hoy vivimos bien. Tenemos nuestra casa propia, en un buen terreno, de esos grandes, antiguos, en Coyoacán. Y tenemos a Diego, 32 años, nuestro único hijo, el centro de todo. Al menos era el centro de todo para mí y para Marta. Cuando Diego anunció que se iba a casar con Bruna, hace 5 años, hice lo que todo padre cree que es lo correcto. Yo no quería que él pasara las penurias que yo pasé. De ninguna manera. El terreno de la casa es grande, ¿no? Llamé a un ingeniero, el ARC, al CEU y le dije, arquitecto, quiero una casa aquí en el fondo, pero no un cuartito de servicio, una casa, con todo lo bueno y lo mejor. Y la hicimos, una casa linda, moderna, porcelanato de 80x80, aire acondicionado central, área de asador. Esto es para que empiecen, hijo, para que tengas la base que yo no tuve. Él agradeció, claro, me abrazó, pero sus ojos ya no brillaban igual. Él trabaja conmigo, en la empresa, al menos en teoría trabaja conmigo. Lo puse de director de, qué sé yo, director de algo, director de innovación. Fue lo que quiso poner en su tarjeta de presentación. El problema, ¿se entienden?, es que Diego siempre fue acelerado, impaciente, y creció pensando que lo que yo construí era poco, o era viejo. Esa era la palabra que le encantaba usar. Papá, es que tú no entiendes de digital, te quedaste en el tiempo. Papá, ese sistema de Excel es cosa del siglo pasado. Papá, eres analógico. Yo oía, callado. Quien pagó su universidad de marketing digital fui yo. Quien le dio el coche importado que chocó, pérdida total, con 6 meses de uso. Fui yo. Quien paga su sueldo, que siendo honesto es más alto que el mío. Soy yo. Pero yo era el analógico. Yo era el anticuado. ¿Y cómo acepta uno algo así? Lo aceptas porque es tu hijo. Lo dejas pasar. Uno es tonto, ¿no? Las primeras señales todas estaban allí, pero yo no las veía o fingía no verlas. Empezó con los clientes antiguos, de 20 años. De repente, el pedido bajaba. Ah, Néstor, tu precio está fuera de mercado. Iba a revisar la cotización y veía que la cotización que Diego había mandado estaba mal, inflada, lo llamaba. Diego, esta cotización para don Arnaldo está 10% arriba del mercado. Él ni me miraba. Tecleaba en el celular, rápido. Papá, es lo digital. Tú no entiendes de precios dinámicos. Don Arnaldo es el que es analógico, no quiere pagar por el servicio. ¿Servicio? ¿Qué servicio? Era el mismo cable, el mismo interruptor, y ahí fue empeorando. Distanciamiento. Se encerraba en su oficina, la que yo remodelé con vidrio, silla de presidente, y vivía en Coles. Call importante, papá. Negocio de Guadalajara. Yo, en mi oficina vieja, con mi escritorio de madera que lleva 30 años conmigo, solo oyendo el zumbido. La cosa realmente encendió una alerta hace unos 6 meses. Un cliente enorme, una constructora, cliente que compraba pesado, desapareció. Simplemente dejó de comprar. Le llamé al comprador, a Jonás. Jonás, ¿todo bien? Desapareciste, hombre. Y él se sintió incómodo. Ah, don Néstor, es que, bueno, estamos probando un proveedor nuevo, más
Digital, digital. Otra vez esa palabra. Esa misma semana, Diego apareció con un reloj nuevo. Un reloj que cuesta lo que un auto compacto. Regalo de Bruna, papá. Yo solo asentí con la cabeza. El estómago ya se me estaba empezando a revolver. Y antes de continuar esta historia que sé que me está doliendo hasta a mí contarla, solo quería agradecer. Agradecerte a ti que estás ahí escuchando. Agradecer al personal de este canal que me dio este espacio. A veces uno solo necesita sacar todo, sacar la basura que acumularon dentro de uno. Así que gracias por escuchar a este viejo analógico. Quédate conmigo, que lo peor aún está por venir. Ahí fue que las cosas se descontrolaron del todo. La escalada de la falta de respeto. Empezó despacio, con cosas pequeñas. Tengo un proveedor de cable, Ramírez. Está conmigo desde la combi. El tipo me entregaba cable sin factura al principio y yo le pagaba a la semana siguiente, de palabra. 25 años de trabajar juntos. Un día llego a la empresa y Ramírez está en mi oficina, pálido. Néstor, ¿qué te hice? Yo no entendía. ¿Cómo así, Ramírez? Diego me llamó a su oficina. Me dijo que la empresa ya no me va a comprar. Dijo que mis cables no tienen certificación internacional y que encontró un proveedor nuevo, de China. Me cegué. Fui hasta la oficina de Diego. Él estaba ahí, pies sobre el escritorio, hablando por celular. Entré directo. ¿Qué es esa historia de despedir a Ramírez? Se quitó el audífono sin prisa. Papá, por amor de Dios, ¿quieres que te lo dibuje? El mundo cambió. Ramírez es analógico. Su cable es bueno, pero el de China es 30% más barato y entrega más rápido. Es negocio, papá. Business. Tú mezclas mucho las cosas. Lo miré. Business. Ramírez pagó tu colegiatura, Diego. El dinero que él me hizo ganar pagó esta oficina de cristal tuya. Se rió, ¿entienden? Papá, menos drama. Estás muy pasional. Déjame lo digital a mí. Después de eso vino el desprecio explícito. Ya no era solo sobre la empresa, era sobre mí. Teníamos una junta con el equipo de ventas. Yo empecé a hablar, explicando un nuevo descuento que había negociado con Helvex. A mitad de mi frase, Diego me interrumpió, delante de todos, de los vendedores que me vieron construir aquello desde cero. Personal, lo que mi papá está tratando de decir es que necesitamos enfocarnos en lo online. Eso de descuentos en tienda física, eso es de museo. Sentí mi cara caliente. Nadie dijo nada. El silencio fue ensordecedor. Solo me levanté. Termina la junta, Diego. Tú entiendes de lo digital. Y salí. Fui al almacén. Me quedé allí una hora viendo a los almacenistas cargar un camión. El olor a polvo y cartón, al menos eso era real. La humillación final, la que tuvo testigos, fue en mi propia casa. Cumpleaños de Marta. Invité a mi hermana, a mi cuñado. Bruna, claro, estaba allí. Ella y Diego formaban un dúo. Ella siempre lo miraba con una admiración, que hoy veo que era complicidad. Hice una carne asada, la arrachera que me gusta comprar, con mi proveedor de confianza. En la mesa, mi cuñado preguntó, ¿y qué, Diego? ¿Mucho trabajo allá en la tienda? Y Diego, antes de responder, miró a Bruna y soltaron una risita. ¿Cuál tienda, tío? La tienda de mi papá es un pasatiempo para él, ¿no? Yo estoy moviendo unos proyectos grandes, cosa grande de verdad, digital, inclusive, papá, y se volteó hacia mí con ese aire de superioridad. Necesito que me liberes un dinero, una inversión, unos 150,000 pesos, para una plataforma nueva. Yo acababa de ver el estado de cuenta de la empresa. Estaba en números rojos, por primera vez en 15 años. Diego, ahora no se puede, la cuenta no está cerrando. Y él habló, delante de todos. Pues sí, no cierra, porque tú eres analógico. Tú frenas la empresa. Si me dieras el control total, estaríamos volando, pero prefieres quedarte ahí jugando a la tiendita. No respondí, solo solté el tenedor. Mi hermana me miró con lástima.
Marta intentó cambiar de tema, pero el daño estaba hecho. Me llamó nada, en mi casa, comiendo de mi arrachera. Y fue ahí que el hoyo en la cuenta de la empresa empezó a tener un sentido sombrío, solo que no sabía el tamaño. Y entonces llegó el sábado que lo cambió todo, el día del macizo de flores. Yo estaba en mi desayunador, que es donde me gusta estar, tomando mi café, un café negro, fuerte, con la hoja de cálculo de la empresa abierta en la laptop. La cuenta no cerraba, de ninguna manera. Los últimos 6 meses, un hoyo, un boquete, clientes grandes desapareciendo, uno tras otro. Y Diego, cada vez más en el celular, más distante, cada vez más hablando del viaje a Europa que él y Bruna iban a hacer. Necesitamos relajarnos, papá. El estrés está durísimo. Yo lo miraba y pensaba, ¿estrés? ¿A los 32 años? ¿Con todo en la mano? Fue cuando don José me llamó. Don José es el jardinero, un señor de casi 70 años, trabaja conmigo desde hace 20. Fiel, más fiel que mi propia sangre. Golpeó suavemente el vidrio de la cocina. Abrí. Estaba pálido, pálido de un modo que nunca vi. Don Néstor, disculpe que lo moleste en sábado. Su voz temblaba. Es que estaba limpiando ese macizo, ese que está cerca de la casa del niño, de Diego. Asentí. Dígame, José. Entonces, Diego siempre dijo que no moviera nada ahí, de ninguna manera. Dijo que Bruna iba a plantar unas orquídeas raras, pero ya pasó un año y nada, ¿no? Pura hierba. Respiró profundo. Hoy fui a sacar una raíz vieja, una raíz gruesa que estaba ahí, y la pala golpeó con algo duro. Mi corazón se detuvo. ¿Qué cosa, José? Él se agachó y levantó una bolsa negra, gruesa, de esas de basura de 100 litros, pesada. Estaba enterrada, don Néstor. Fui a sacar la raíz y le pegué con la pala. Tomé la bolsa. Era pesada, pesada y compacta. La puse sobre la mesa del desayunador. Mi mano no temblaba. Estaba dormida. Tomé un cuchillo de pan. Rasgué la bolsa, ahí mismo, delante de don José. Dentro no eran drogas, no eran armas, era peor. Eran contratos, eran facturas, fajos de facturas, de otra empresa, una empresa llamada Soluciones Digitales CDMX S.A. Nunca había oído ese nombre, pero los clientes eran los míos. Eran los nombres que habían desaparecido de mi lista, don Arnaldo, la constructora, todos ellos, y los pedidos eran los mismos que habían desaparecido de mi distribuidora. Los montos eran altos. Diego, mi hijo, abrió una empresa competencia. A nombre del hermano de Bruna, vi el registro fiscal después. Estaba usando mis contactos, mi logística, mi nombre, y desviando los pedidos digitales. El boquete no era un hoyo por mala administración. Era un robo calculado, frío. El macizo de flores era su archivo muerto. Don José vio mi cara. Don Néstor, ¿se siente bien? ¿Quiere un vaso de agua? Solo lo miré. Gracias, José, muchas gracias. Deje esto aquí conmigo. Puede tomarse el resto del día libre. Váyase a casa. Salió sin decir más. Me quedé allí, mirando esos papeles. El nombre de mi hijo, indirectamente, en cada uno de ellos. El robo, el desvío, la traición. ¿Saben qué pasó por mi cabeza en esa hora? No fue el dinero, no fue la empresa. Fue un recuerdo. Diego, con 8 años, se le metió que quería una bicicleta. Una Benotto roja, de esas de carreras roba. Yo no tenía dinero. Estábamos apretados, pagando la renta del primer localito de la tienda. Yo tenía un reloj, un Omega. Fue regalo de mi padre, de graduación. La única cosa de valor que tenía. Fui al centro. Entré en una joyería en la calle Madero. Y vendí el reloj. El tipo me pagó una miseria, pero era el dinero de la bicicleta. Llegué a casa con la Benotto en la batea de la camioneta. Sus ojos brillaron. Me abrazó. Papá, eres el mejor del mundo. ¿Cómo puede ser, no?
¿Cómo es que el mejor papá del mundo se vuelve el tonto analógico al que están robando? ¿En qué me equivoqué? Recordé otra cosa. Cuando tenía unos 15, le dio una fiebre que no bajaba. Marta, desesperada. Recorrimos toda la ciudad, hospitales públicos llenos. Tomé la chequera, fui al mejor hospital privado de la ciudad. Quiero que lo internen. Cuarto privado, lo que necesite. No tenía seguro de gastos médicos para él. Firmé el cheque, un cheque que yo sabía que no tenía fondos. Pasé los siguientes 2 años pagando esa cuenta, trabajando de noche, haciendo fletes extras para cubrir el hoyo, y él, en la cama del hospital, me agarró la mano y dijo: «Papá, no me dejes». Y no lo dejé, pero y él me dejó. Me dejó allí, en ese desayunador, con una bolsa de basura llena de traición, y fue ahí que recordé, no estaba indefenso. Puedo ser analógico, como él dice, pero no soy tonto. No, tengo 49 años, me parto el lomo desde los 16. Aprendí a la mala que no puedes depender de nadie, ni de tu propia familia. Tengo un departamento pequeño, de 2 recámaras, allá en la colonia del Valle. Está a mi nombre, solo al mío. Lo compré en una oportunidad, en un trueque que hice con una constructora. Está rentado. Marta ni sabe. Ella cree que el dinero de ese trueque lo reinvertí en la empresa, pero no, lo guardé, y además del departamento, tengo una inversión que hago cada mes, llueva o truene. Cosa mía, unos 850,000 pesos es mi guardadito, mi fondo de al diablo con todo. Lo junté para mi vejez, para la mía y la de Marta, para no depender de él, de Diego. Miren qué ironía, ¿no? Me preparé para ser abandonado en la vejez, pero no me preparé para ser robado en la mediana edad. Listo, el shock pasó. Cerré la bolsa negra, la guardé dentro de un armario en la despensa. No hice nada, no ese día. Marta me vio callado. «¿Qué tienes, Néstor? La presión alta, estás pálido». Le dije que era cansancio. «La edad, Marta, la edad». El domingo hubo comida. Diego y Bruna vinieron, riendo, hablando fuerte, contando de nuevo lo del viaje a Europa. «Vamos a ir 20 días, papá. París, Roma, Londres». Bruna mostraba fotos de los hoteles en el celular. En París, tiene vista a la torre. Yo solo observaba. Veía a mi hijo robándome y comiendo de mi carne asada. Veía a mi nuera, cómplice, comiendo de mi ensalada. Solo asentí con la cabeza. Qué bueno, mis hijos, qué bueno. Por dentro yo era solo hielo. El lunes no fui a la empresa. Por primera vez en 30 años. A Marta se le hizo raro. «Ve al médico, Néstor». «Voy, Marta. Voy a resolver unas cosas». Pero no fui al médico. Fui al banco. Hablé con mi gerente, vi mi inversión, saqué un estado de cuenta. Después pasé a la notaría. Recogí la escritura del departamento de la del Valle. Dejé todo en una carpeta. De ahí le llamé a mi abogado, el licenciado Matos, un tipo serio. «Licenciado Matos, buen día. Habla Néstor, de Eléctrica Néstor. Lo necesito, urgente, pero confidencial». Fui a su oficina. Le conté todo, sin llorar, con hechos. Le mostré algunas facturas que saqué de la bolsa. Su cara, el licenciado Matos, es abogado penalista. Ha visto de todo, pero hasta él se quedó impactado. «La familia es lo peor, don Néstor». Me recomendó una empresa de auditoría. «Contrátelos, confidencial. Pida una revisión a fondo de los últimos 12 meses. Cuando salga el dictamen, me llama». Fueron 2 semanas, las 2 peores semanas de mi vida. Diego en la empresa se puso nervioso de que yo no aparecía. «Papá, ¿todo bien? Desapareciste». Su voz en el teléfono. Yo respondía desde un teléfono público allá en el centro. «Resolviendo unas cosas, hijo. Moviendo lo digital». No pisé la empresa. Me iba al departamento de la del Valle. Me quedaba allí, sentado en la sala vacía, mirando la calle, pensando, calculando, esperando. El auditor me llamaba todos los días. «Don Néstor,
el hoyo es más profundo. Don Néstor usó la camioneta de la empresa para entregar pedidos de la suya. Don Néstor le estaba pagando el sueldo al hermano de Bruna con la cuenta de su empresa. La auditoría llegó. El dictamen final. El boquete no era de 850,000, era de casi 980,000 pesos. En 8 meses, 980,000. El precio del viaje a Europa, el precio del reloj nuevo, el precio de la traición. Y fue eso. Programé la reunión en mi casa, sábado por la mañana, exactamente 2 semanas después del día del macizo de flores. Le llamé. Diego, sábado 10 de la mañana. Aquí en la casa, junta familiar, yo, tú, tu mamá y Bruna. Se extrañó. ¿Junta? Sábado, papá. Íbamos a ir a Valle con Bruna. 10 de la mañana, Diego. Es importante. Y colgué. Le llamé al licenciado Matos. Licenciado. Sábado, 10 de la mañana, en mi casa, traiga el dictamen. Sábado, 10 de la mañana, yo estaba en la mesa de mi desayunador. El mismo lugar. Marta, nerviosa, caminando de un lado a otro. Néstor, ¿qué está pasando? Me estás asustando. Calma, Marta. Vas a entender. El licenciado Matos llegó. De traje, serio. Se sentó a mi lado. Y entonces, Diego y Bruna entraron. Entraron riendo. Diego, con esa arrogancia suya. Buenos días. Junta familiar con abogado, papá. ¿Qué pasó? ¿Vas a vender la casa y no nos avisaste? No dije nada. Solo empujé, despacio, la carpeta de la auditoría por la mesa. La cubierta negra. Diego la miró. Su risa se murió. Todavía no entendía. Entonces me levanté. Fui a la despensa. Agarré la bolsa negra. La bolsa de basura que don José encontró, todavía con tierra seca, y la aventé sobre la mesa, encima de la carpeta de la auditoría. Esto creo que es tuyo, Diego. Su cara cambió. El color desapareció de su rostro. Bruna se puso blanca, blanca como el papel. Ella sabía, claro que sabía. Papá, ¿qué es esto, basura? Abrí la bolsa, aventé las facturas sobre la mesa, las facturas de Soluciones Digitales CDMX. Explica esto, Diego. Él miró al licenciado Matos, me miró a mí, empezó a temblar. Papá, yo puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Le dije. Mi voz no era alta, era baja, pero pesaba 1 tonelada. ¿Explicar que montaste una empresa fantasma para robar a tu propio padre? ¿Explicar que usaste el coche que te di para visitar a mis clientes y apuñalarme por la espalda? ¿Explicar los 980,000 pesos que sacaste de mi empresa? ¿De la empresa que paga esa ropa cara tuya? Explica, Diego. Soy analógico. Dibújamelo. Marta se llevó la mano a la boca. 980,000, Néstor. Es mentira. Diego, di que es mentira, hijo mío. Diego no podía hablar. Bruna empezó a llorar, un llanto falso. Don Néstor, fue idea mía, Diego no. Levanté la mano. Marta, silencio. Y tú, Bruna, cállate la boca. Miré a mi hijo, al hombre de 32 años. Tienen 30 días, dije, sin gritar, sin emoción. 30 días para salirse de la casa del fondo. La casa es mía, el coche de la empresa, lo devuelves el lunes. Y tú, estás despedido, con causa justificada. Ahí, él explotó. Diego se levantó, golpeó la mesa. ¿Causa justificada? ¿Despedido? No puedes hacerme esto. Y entonces salió el odio que guardaba. ¿Estás feliz? ¿Es eso? ¿Humillándome frente a un abogado? Eres un viejo, un dinosaurio, un analógico de mierda. Tú nunca me diste nada. Todo lo que tengo yo, lo corté. Tú no tienes nada, Diego, nada. El coche es mío, la casa es mía, el sueldo era mío. Ahora se acabó. Me insultó. Dijo que yo era un padre horrible, que me iba a morir solo. Bruna llorando, gritando. Un caos. Solo esperé a que terminara. El licenciado Matos, quieto, solo mirando. ¿Terminaste, Diego? ¿Se acabó el show? La puerta está allí. ¡Sal! Se fueron. Azotaron la puerta. Marta se derrumbó en la silla, llorando. Néstor, nuestro hijo,
No podías. No podía, Marta, no podía. Nos robó nuestro futuro. ¿Qué querías que hiciera? ¿Felicitarlo? Fue la primera vez que le grité a Marta en, tal vez 10 años. Las semanas siguientes fueron un infierno. La familia de Bruna. Me llamaban, su papá, su hermano, el prestanombres, amenazándome. Viejo, la vas a pagar. Destruiste la vida de mi hermana. Dejé de contestar. Cambié mi número. Diego intentó usar a Marta. Le llamaba a ella llorando. Mamá, habla con mi papá. Me equivoqué, mamá. Estaba desesperado. Desesperado, con sueldo de director, con casa y coche pagados. Marta venía a hablar conmigo. Néstor, es nuestro hijo. Está arrepentido. Y tuve que ser duro. Marta, si le solapas esto, estás siendo cómplice. No está arrepentido. Está enojado porque lo descubrieron. Dejó de hablar del asunto. Se fueron de la casa el último día. No los vi. Le pedí al licenciado Matos que mandara a un actuario para supervisar. Se fueron a vivir de renta a un departamento pequeño allá por Nesa. Bruna tuvo que volver a trabajar, de vendedora en una tienda de un centro comercial. Diego, bueno, su nombre está quemado en el medio. Soluciones Digitales, CDMX, tiene una deuda de impuestos que nunca pagó. Intentó buscar trabajo en otra distribuidora. Pero en este gremio todos se conocen, ¿no? Todo el mundo sabe la historia. Perdí 980,000 pesos y perdí un hijo. Marta se quedó. Pero el silencio en la cena, aquí en la casa, es pesado. A veces la encuentro llorando, mirando la casa del fondo, vacía. Ella cree que fui demasiado duro, pero ¿cómo le explico que si no cortaba el mal nos iba a cortar a nosotros? Hoy, 6 meses después, recontraté a 2 vendedores antiguos de mi confianza. Ramírez volvió a proveerme. Le pedí disculpas. Estamos pagando las cuentas. El boquete va a tardar en cerrarse, pero la empresa se está acomodando. Don José limpió el jardín, arrancó lo que quedaba de las flores, plantó pasto nuevo, pasto San Agustín, donde estaba el macizo. El jardín se ve hasta más limpio, más ligero. El otro día sonó mi celular. Número privado, contesté. Silencio y luego una voz. Papá. Era él. La voz estaba quebrada, diferente. Papá, ¿me perdonas? Me quedé quieto. Oí su respiración, recordé la Benoto roja, recordé el hospital y recordé la bolsa negra. Yo no pude responder, solo dejé el teléfono sonar hasta que la llamada se cortó. Hay cosas que el tiempo no arregla. Hay cosas que uno solo corta. No fue venganza. Créanme, fue supervivencia. Ahora duermo bien, toda la noche. La paz tiene un precio, y yo pagué el mío. Y fue eso. Gracias por escucharme. De verdad, si pasaste por algo parecido, si entiendes este dolor, deja tu comentario. Cuenta tu historia. A veces, saber que uno no está solo, ya ayuda. Quédense con Dios y suscríbanse al canal que ayudan a este viejo analógico a continuar.